Infarto financiero. ¿Cómo evitar el colapso económico en tus finanzas personales? Hoy les vengo a hablar cómo me dio un infarto financiero, cómo toqué fondo y cómo me reconstruí. ¿Sientes que no llegas a fin de mes? ¿Podrías estar sufriendo un infarto financiero? Bienvenidos a Construyendo Riquezas, el podcast que construye tu patrimonio, tu guía para construir riqueza desde donde estás. El espacio donde hablamos sin filtro del dinero, donde usamos estrategias para tomar decisiones inteligentes y donde empezamos a construir el camino hacia nuestra independencia financiera. Hola, soy Zobeida y hoy vamos a hablar de un tema fuerte, sensible y que muchos viven en silencio: el infarto financiero. Sí, tal como suena. Porque así como un infarto en el cuerpo te puede paralizar de un momento a otro, un infarto financiero puede dejarte sin rumbo, sin aire y sin opciones. Quédate hasta el final porque no solo te voy a ayudar a identificar las señales de un infarto financiero, también te voy a dar la clave para salir de la crisis y evitar que esta crisis se repita. Imagínate que te sucede esto. Te despiertas y lo primero que haces es chequear tu cuenta bancaria, los saldos, y te das cuenta que no puedes pagar la renta, el mortgage, la comida, los servicios, ni el mercado, ni las tarjetas de crédito. No tienes ahorro y no tienes ingresos estables y las deudas no dejan de crecer. Eso es un infarto financiero. Es cuando llegas a un punto de tus finanzas económicas que colapsa y ya no puedes cubrir tus necesidades básicas. Pero tú no llegas ahí de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones acumuladas, de señales ignoradas y de vivir sin un plan financiero claro. Y lo peor es que hay muchas personas que están viviendo esto hoy en día y ni siquiera lo saben. Dicho de otra manera, un infarto financiero es una crisis económica, personal o empresarial tan grave que paraliza tu capacidad de cumplir con tus compromisos básicos: pagar deuda, cubrir tus gastos esenciales o invertir en tu crecimiento. Un infarto financiero es equivalente a un infarto en el cuerpo. Es la acumulación de malos hábitos, estrés constante, señales ignoradas y puede dejar graves secuelas si no se atiende de inmediato. Te voy a dar un ejemplo de esos malos hábitos y tengas esta comparación. Un infarto en el cuerpo, todos sabemos que viene ocasionado por malos hábitos alimenticios, por no descansar bien, por estar en un constante estrés e incluso genéticamente por herencia, bien sea por parte de la madre o por parte del padre. Lo mismo sucede con un infarto financiero. Son malos hábitos como compras impulsivas, endeudarse por cosas innecesarias. Esto es apenas parte del problema. Hoy quiero que te hagas estas preguntas conmigo. ¿Sientes que el dinero no te alcanza aunque ganes bien? ¿Pagas el mínimo de las tarjetas de crédito solo para sobrevivir? ¿Te da miedo revisar tu cuenta bancaria? ¿Vives esperando el próximo ingreso para cubrir el anterior? Si respondiste sí a varias de estas preguntas, cuidado, puedes que estés cerca de un infarto financiero. ¿Cuáles son las señales, los síntomas que estás teniendo un infarto financiero? ¿Qué es aquello que sucede, que hace, que te avisa que estás a punto de vivir un infarto financiero? Número 1, gastas más de lo que ganas de forma crónica. La mayoría de nosotros, yo me incluyo, yo estaba ahí, yo tuve mi propio infarto financiero y por eso sé que también se puede salir de ahí. ¿Cómo tú sabes que gastas más de lo que ganas? Cambiando un poco el hábito.
empieza a registrar todo lo que gastas, porque muchas veces no estamos conscientes de lo que estamos gastando, sobre todo cuando gastamos en pequeñas cantidades. Aquellas cosas que cuestan, por decirte, $1, 2, 3, pequeñas cosas. Eso, a veces cuando tú lo sumas, es mucho más que si hubieras gastado $20 en un solo día. Obsérvate y mira en un día y anota en tu lista. Haz una nota. Tú tienes un celular inteligente hoy en día. Haz una nota de todo lo que tú gastas en el día. Te darás cuenta que si incluso lo registras diariamente, cuánto dinero se te está yendo por ahí en esas pequeñas compras. Y lo peor, que no te das cuenta porque son pequeñas cantidades. No le muestras interés, no le pones atención. Y cuando vienes a ver, gastas más de lo que ganas. 2. No tienes un fondo de emergencia. Y te voy a contar una historia. Mucha gente piensa que porque estamos aquí en Estados Unidos o porque Estados Unidos es un país abundante, de mucha abundancia, de mucho consumismo, la gente tiene fondo de ahorro. Déjeme decirte que muchos estadounidenses no tienen fondo de reserva, precisamente por esa otra cara de la moneda. Hay personas que no tienen fondo de emergencia, pero a mí me gusta llamarlo fondo de reserva, ¿se acuerdan? No tienen este fondo porque no tienen el hábito de ahorrar y no hacen un plan para este fondo. Pero por ejemplo aquí en Estados Unidos que hay tanta abundancia, precisamente porque hay tanta abundancia, piensan que no necesitan tener un fondo de reserva. Como verás, ambos extremos hacen que las personas tomen decisiones poco saludables para sus finanzas. 3. Dependen totalmente de las tarjetas de créditos para vivir. ¿Qué significa esto? Que todo, absolutamente todo, lo pagan con la tarjeta de crédito. Y le voy a ser honesta, no se trata de que paguen todo con la tarjeta de crédito. Es que muchas veces cuando llega el statement, o sea, el estado de cuenta para pagar la tarjeta de crédito, solo pagan el mínimo. Y cuando pagan solo el mínimo, los intereses de esta tarjeta se los come a ustedes, se come su dinero. No es lo mismo poner todo en una tarjeta de crédito, pero que cuando llegue el estado de cuenta, tú tengas el dinero para pagar el saldo completo. En realidad lo que sucede es que tú no lo tienes. Esto muchas veces pasa por no tener una planificación de lo que son tus gastos fijos y tus gastos variables. 4. Te atrasas en los pagos o te la pasas haciendo malabares para pagar las deudas. Muchas personas lo que hacen es que tienen una y dos tarjetas de crédito. El detalle es que la mayoría de las veces utilizan una y cuando ya está hasta el tope empiezan a utilizar la otra. Cuando vienen a ver, en vez de bajar sus deudas, lo que han hecho es aumentarlas. 5. Sufres de ansiedad o de insomnio por temas del dinero. 6. No puedes ahorrar ni un 5% de tus ingresos. Y aquí aplica mucho esto. No tenemos el hábito de ahorrar. Y no se necesita ahorrar 5%. Para crear el hábito, solo necesitas empezar, aunque sea con el 1%. 7. No sabes cuánto dinero entra a tu bolsillo y cuánto dinero sale volando de tu bolsillo. Aquí significa que no tienes control de cuánto entra y cuánto sale. Por eso es tan importante tener un diagnóstico financiero. La mayoría de las veces, y a mí me pasó cuando yo hice el mío, te das cuenta que ganas más de lo que crees y gastas más de lo que tú imaginas. Una de las cosas que a mí me llevó a tener tantas deudas, ¿se acuerda que le dije que tenía más de $500,000 en deuda? Era por estas compras impulsivas. Le voy a decir cuáles eran mis malos hábitos. Comprar cosas que no necesitaba. Utilizar las tarjetas
al máximo. E incluso, ¿se acuerda que les comenté que yo tenía una deuda por más de $500,000? Ese es el momento en que yo toqué fondo y tuve una crisis financiera, un infarto. Y no era la primera, pero sí fue la más fuerte. Parte de esto fue estos hábitos que yo tenía que no eran lo más adecuado. Nosotros, a toda mi familia, ponía gasolina con las tarjetas de crédito. ¿Qué hay de malo en poner la gasolina con la tarjeta de crédito? Nada. Lo que estaba mal era el control. Porque, por ejemplo, yo, particularmente, era la que más lo usaba. Yo no podía ver que quedara un cuarto de gasolina en mi carro cuando ya una vez usaba la tarjeta de crédito. Muchas veces lo que hacía era que en una semana llenaba mi tanque 2 y 3 veces para tener siempre, o sea, para yo sentirme segura de que el carro no me iba a dejar en ningún lado. Pero recuerden, no lo pagaba en efectivo, no lo pagaba con mi tarjeta de débito, sino con la tarjeta de crédito. Cuando finalizaba el mes, al final había echado en gasolina más de $200 o $300 innecesariamente. Lo mismo sucedía con mi esposo. ¿Qué otra cosa? Las salidas constantes a ir a comer afuera. Prácticamente vivía yo comiendo en restaurantes y si no, pidiendo comida. O sea, realmente aquí en mi casa no se cocinaba. Y así un sinfín de malos hábitos que fui corrigiendo poco a poco. La otra, las famosas tiendas en aquel entonces, porque ya no existen, de 99 centavos. Iba a comprar una cosa y terminaba saliendo con 20 y 30 cosas en la bolsa. Por eso te digo, cuida bien los centavos, las pequeñas cantidades, porque cuando vienes a ver, gastas más de lo que tú te imaginas. Cuando iba al mercado, lo mismo, no tener una lista de lo que necesitaba comprar, me hacía comprar no solamente las cosas que necesitaba, sino incluso, esta es una oferta, voy a comprarlo, sin en realidad lo necesitaba o no, o si nos los íbamos a comer o no. Todos estos pequeños malos hábitos repitiéndose día tras día fueron los que me llevaron a esa deuda. ¿Por qué? Porque llegó un momento que las tarjetas de crédito llegaron al tope. Solo pagaba el mínimo y los intereses me estaban comiendo. Por supuesto, no estaba ahorrando dinero, no tenía un plan al futuro o una visión financiera hacia el futuro de lo que quería hacer, no tenía un plan de inversión. Todos esos pequeños detalles fueron lo que me hicieron entrar en una crisis financiera. ¿Cuáles son las causas comunes de un infarto financiero? Déjame decirte que un infarto financiero no ocurre de la noche a la mañana, al igual que a nadie le da un infarto en el cuerpo de la noche a la mañana. Es la acumulación de malos hábitos. Lo mismo sucede con el infarto financiero. Es la acumulación de malos hábitos, de decisiones financieras mal tomadas en el momento y circunstancias equivocadas. Un infarto financiero, al igual que el cuerpo, no ocurre de la noche a la mañana. Se construye poco a poco con hábitos que parecen normales. Expliqué lo que yo hacía con la gasolina. Yo colocaba gasolina 2 y 3 veces a la semana, cosa que hoy en día no hago. Por ejemplo, llevar tu estilo de vida por encima de lo que tú ganas. No hacer el más mínimo esfuerzo de ahorrar. Gastar más de lo que te ingresa. Depender 100% de las tarjetas de crédito para pagar todo, lo cual esto ocasiona sobreendeudamiento y un consumo incontrolable. Pérdida de ingresos sin respaldo en los ahorros. Recordemos que si somos empleados, dependemos de un sueldo y un salario. Pero no olvidemos que nuestros empleos siempre están a la mano de nuestro empleador. Si en algún momento ellos creen que no nos necesitan, te van a despedir. Y si tú solo dependes de ese ingreso, tu vida financiera va a estar en peligro. La más importante, falta de educación financiera. Y esa la tenemos la gran mayoría, ya que las escuelas ni las universidades nos enseñan a cómo manejar, controlar y multiplicar el dinero.
No diversificar nuestros ingresos. Depender única y exclusivamente de una sola fuente de ingreso. No llevar un presupuesto. No tener ningún control financiero. No tener una herramienta que nos ayude a controlar nuestra finanza. Y creer que todo se va a resolver por sí solo como por arte de magia. Creer que las cosas se pueden resolver porque ganes más o busques otro empleo. Esa no es la solución. Te puedo asegurar que ganas más y te vas a endeudar más. Nuestra sociedad hasta ahora solo nos ha enseñado a trabajar por el dinero. Las escuelas y las universidades no nos enseñan a cómo generar dinero, a cómo éste se multiplique, a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Un infarto financiero puede llevarte a perder tu casa, a perder relaciones, a perder tu carro. Puede dañar tu historial crediticio. Eso sin contar las consecuencias que puedes afectar tu salud física y mental, como el estrés, el insomnio, la ansiedad. No te quiero asustar, pero sí quiero que entiendas lo que está en juego cuando sucede un infarto financiero. Estoy segura que no quieres perder tu relación familiar o con tu pareja por el dinero. Entonces, Abeida, ¿cómo podemos prevenir un infarto financiero? ¿O qué podemos hacer cuando estamos sufriendo o estamos viendo las señales de que probablemente nos pueda dar un infarto financiero? Pues aquí te voy a dar paso a paso lo que tendríamos que cambiar los hábitos para enfrentar esta crisis si es que ya estás en una crisis financiera o cómo evitar llegar a ella. Aquí viene lo bueno. Si estás bien, estos pasos te van a ayudar a blindar tus finanzas. Y si estás en crisis, son tu punto de partida para reconstruirte. Número 1. Haz un diagnóstico financiero. Es importante que sepa dónde te encuentras, en dónde estás, cuál es tu punto de partida. Así que coge lápiz y papel y escribe todo lo que te entra, todos tus ingresos, sueldo, bonos, comisiones y todos tus gastos. Pago de renta, pago de servicios, suscripciones, alimentación, transportación. Esto te va a dar un índice de cuánto es lo que tú gastas y cuánto dinero realmente está entrando. Si quieres saber más cómo se hace un diagnóstico financiero, te invito a ver el episodio número 7. Número 2. Crea un presupuesto. Y lo bueno del presupuesto es que te deja ver cuánto dinero entra y hacia dónde va, hacia dónde sale, porque ahí también escribes todos tus gastos. También tiene la ventaja que lo puedes ajustar mes a mes e incluso puedes comparar entre un mes y otro, o entre un trimestre y otro. Y así puedes ver que quizás tienes gastos o suscripciones que puedes reducir o eliminar. Recuerda que el presupuesto es algo que tú proyectas y a medida que vas llenando tus cajones, te das cuenta realmente cuánto ingresa y cuánto gasta. Si quieres saber los diferentes presupuestos para que escojas uno que se adapte más a ti, te invito a ver el episodio número 10. Número 3. Crea un fondo de reserva. Y este fondo de reserva debe de tener de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales. De manera que si en algún momento te quedas sin tu ingreso o pierdes alguno de tus ingresos, todavía tienes cómo sobrevivir mientras que encuentras otro ingreso. Si quieres saber más cómo hacer un plan para hacer un fondo de reserva, te invito a ver el capítulo número 22. Número 4. Gasta menos de lo que gana. Sí, me vas a decir, obvio, pero no lo hacemos. Parece obvio, pero no lo hacemos. Aquí es importante que juegues muy bien en qué gasta y si realmente en lo que estás gastando, en lo que estás comprando,
realmente lo necesitas, si en ese momento realmente lo requieres. No vivas del crédito. Y aquí te voy a explicar bien a qué me refiero. Utiliza el crédito estratégicamente para crecer tu finanza, para crecer tus ingresos. Apalancate de él, pero no lo uses como un salvavidas, porque si ese es el caso, te voy a ser sincera, te va a hundir. Número 6. Aumenta tus ingresos. No solo se trata de recortar tus gastos o reducir tus gastos, se trata más bien de crecer. Si tú haces una reducción de gastos, significa que a ti debería quedarte más dinero. Ese dinero deberías, 1, empezar a crear tu fondo de reserva. 2, empezar a crear un fondo para empezar a invertir. Recuerda que no es conveniente tener todos los huevos en una misma cesta. Número 7. Aprende de finanzas. Si estás aquí, ya diste el primer paso. No olvides que la mejor inversión que puedes hacer es en ti. Invierte en tu mente, invierte en educación financiera, invierte en desarrollar habilidades que te ayuden a crecer o a generar más dinero. Ahora, respira. Lo volvemos a hacer. Hay una salida. Y aquí te voy a dar la ruta. Primero, reconoce que estás en una crisis financiera. Es importante ver, reconocer y aceptar en dónde estamos. No niegues la realidad, porque la negación no te va a llevar a ningún lado. Ten listo lápiz y papel. Y si tú eres de los que te gusta la tecnología, pues abre tu Excel y empieza a crear tu diagnóstico financiero, donde vas a colocar qué debes, a qué tasa de interés te están cobrando cada tarjeta de crédito de cada deuda, cuánto ganas, la fecha de pago de esa tarjeta de crédito y la fecha de cierre de las tarjetas de crédito. Y aquí voy a hacer una aclaratoria. La fecha de pago de la tarjeta no es la misma de cierre. Las tarjetas tienen un ciclo entre una fecha, tiene una fecha de inicio y una fecha final. Ese es el ciclo donde están todos tus cargos. La fecha de pago es otra donde tú ese día tienes que colocar tu monto, bien sea el pago mínimo o el monto total de la deuda. Así que coloca bien todos estos datos. Recorta, elimina todo gasto innecesario, todo lo que puedas. Recuerda que esto es temporal. Tú puedes volver a tener esas suscripciones que tanto quieres, pero en este momento recorta todo gasto innecesario, sin pena, sin miedo y sin dolor. Enfócate en sobrevivir y en pagar deudas. De todos modos, esto solamente lo vas a hacer por un periodo. Lo bueno es que en este periodo vas a empezar a crear buenos hábitos y la próxima vez que quieras crear una suscripción o un gasto, lo vas a pensar 2 veces. Número 4. Negocia tus deudas. Todo es negociable. Las tasas, el tiempo, el monto. Así que siéntate con tu banco, con tus proveedores de tus tarjetas de crédito y empieza a negociar los saldos de estas tarjetas. Recuerda que los acreedores prefieren que pagues menos a que no le pagues nada. Así que cuando te vayas a sentar con ellos, vas a tomar en cuenta esto. Vas a negociar el plazo, vas a negociar el monto, vas a negociar la tasa de interés. Y si es necesario, consolida tus deudas. Número 4. Busca ingresos adicionales. No te estoy diciendo que busques otro empleo, pero si esa es tu alternativa, puedes hacerlo por un periodo de tiempo de manera que te estabilices. También puedes empezar a crear tu propio negocio desde cero o empieza a vender aquellas cosas que ya no utilizas, que son innecesarias y que quizás
a otra persona le puedan servir. O vende tus habilidades, tu experiencia. Hay muchas formas de ganar dinero. Solo está en que tú lo quieras hacer. Número 5. Aprende y aplica la educación financiera. De nada vale que te eduques y te metas una cantidad de información si al final no tomas acción y aplicas lo aprendido. Así que te invito a que cada paso que yo te estoy diciendo aquí o que tú aprendas, trates de aplicarlo uno a uno, poco a poco, y verás el cambio y los resultados inmediatamente. Número 6. Ten un plan para reconstruirte. Aquí tienes que estar claro que va a necesitar tiempo y tu paciencia, pero sí se puede. Haz un plan de cómo tú quieres tu vida financiera. ¿Cuál es tu visión del futuro con respecto a tus finanzas? Traza un plan y síguelo. Sé disciplinado y sobre todo, sé constante. Número 7. Pide ayuda a un asesor, a un mentor e incluso hay muchos cursos gratuitos de finanzas personales en YouTube. Trata de seguir los pasos, de aplicarlo. Siempre es bueno tener un acompañamiento. Yo lo tuve. No solamente me eduqué, tuve un acompañamiento que me ayudó a salir de deudas, a tener una finanza saludable y a hoy en día aprender a invertir. Pero es bien importante lo que te dije, es tener paciencia, vivir el proceso, darle su tiempo y sobre todo ser disciplinado y constantes en cada paso que hacemos. Aquellos hábitos que son buenos, repítelo. Ellos son los que te van a asegurar una vida financiera saludable. Fácil no lo es. Sencillo sí. Siempre y cuando tú lo quieras hacer. Recuerda que tu infarto financiero no define tu futuro. Solo te está diciendo que hay algo que tienes que cambiar. Cuando yo empecé a hacer el hábito del ahorro, sinceramente, lo primero que hice no fue ahorrar el 1%. Yo realmente me puse un monto fijo de ahorro mínimo. Cuando empecé poco a poco a salir de deuda, me quedaba más dinero y empecé a incrementar el ahorro hasta que llegué al porcentaje saludable de ahorro. Te recuerdo que no dejes mucho dinero en el banco. Si tienes una buena porción o logras tener una buena porción de tus ahorros, inviértelo. Haz que se multiplique. Sin embargo, te recuerdo que antes de invertirlo, te eduques en inversiones primero. Ahora, el dinero no es problema. El problema son los malos hábitos e ignorarlos hasta que colapsamos. Hoy aquí te he contado cómo mis malos hábitos me llevaron a una crisis financiera y también cómo creé nuevos hábitos que me llevaron no solo a pagar deudas, sino a vivir unas finanzas personales saludables y a empezar a construir riquezas. Si sentiste que este episodio habló de ti, no te culpes. Tómalo como una señal, porque aquí estamos para construir riquezas, no para sobrevivir. Te invito que si siente que alguien cercano está viviendo una crisis financiera, comparte este episodio. Y te invito a seguirme por TikTok, Instagram para más contenido de valor. Y te invito también a que te suscribas al canal de YouTube. Dale a la campanita para que no te pierdas los próximos episodios de Construyendo Riqueza. Y una cosita más. Me di cuenta recientemente que nuestro link de Instagram no estaba funcionando, pero ya lo corregimos. Si le das al botón en la descripción de Instagram, te lleva directo a nuestra cuenta. Y ahora sí, nos vemos en el próximo episodio de Construyendo Riquezas.